Historia universal contemporánea, Guerra de Corea. ¿Qué fue la Guerra de Corea? La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte ocurrido en el marco de la Guerra Fría, entre los años de 1950 y 1953, debido a diferencias políticas. Ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaron dos grandes bandos. Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyado por las fuerzas militares de la Unión Soviética y de la República Popular de China. Causas. Entre las principales causas de la Guerra de Corea podemos destacar las siguientes. 1. Los constantes problemas que tenían entre sí las dos superpotencias de la Segunda Guerra Mundial por ideologías políticas y el dominio mundial. 2. La gran rivalidad que existía entre Corea del Norte y Corea del Sur. 3. El intento de unificar Corea del Sur con Corea del Norte, invadiendo las fronteras pactadas. 4. La intervención de las potencias a partir de intereses políticos y territoriales, producto de la Segunda Guerra Mundial. Invasión del norte al sur. El paralelo 38 era una línea imaginaria entre Corea. Los norcoreanos, aprovechando sus tanques y conocimientos bélicos, en junio de 1950 cruzaron la línea imaginaria del paralelo 38 y comenzaron la invasión sorpresa del norte al sur. Al no tener el sur ningún tanque, ni artillería pesada, ni conocimientos en la guerra, para el norte fue fácil conquistar a Seúl y la mayor parte de la península, machacando una débil Corea del Sur que cada vez se retiraba más hacia abajo. Nadie se esperaba de este ataque, ni el propio Estados Unidos, y cuando supieron del ataque, las tropas americanas más cercanas que estaban en Japón fueron enviadas inmediatamente a Corea del Sur. Contraataque de Estados Unidos. Seguimos en el mismo año y América, apoyado por la ONU, consiguió un ejército lo suficientemente grande como para actuar en la península, y así lo hizo. Primero acudiendo al único punto donde el sur aún se defendía, y un poco más tarde, cuando aquello ya estaba defendido en condiciones, otra parte del ejército desembarcó cerca del paralelo 38 y de Seúl. Este ataque tomó por sorpresa a los norcoreanos, que se fueron retirando poco a poco, y al no poder resistir la acometida de Estados Unidos, las tropas norcoreanas del sur fueron destruidas. China entra en acción. A comienzos de 1951, concretamente el 4 de enero, y después de que el dirigente de China, Mao Zedong, avisara a los invasores de que no seguirían conquistando más al norte, no se lo pensó dos veces y entró directamente en la guerra, haciendo una ofensiva imparable con un montón de chinos, y con la ayuda de los norcoreanos contra la ONU y Estados Unidos, consiguiendo recuperar la totalidad del norte, incluso llegando a Seúl, tomándola también. Todo esto en cosa de un mes. Para frenar esta contraofensiva, el ejército americano, liderado por MacArthur, sugirió lanzar bombas atómicas a China para que se estuvieran quietos y meter el mismo miedo que le hicieron con los japoneses. Pero escuchando la proposición, esta medida tan salvaje y radical, y teniendo en cuenta las consecuencias de que ello podría traer, en abril de 1951, el presidente de Estados Unidos, que por entonces era Truman, destituye a MacArthur y pone en su lugar otro llamado Ridgway, con la única idea de contener el enemigo y recuperar el territorio del sur. Armisticio firmado. Así en junio de 1951, y apoyado con nuevas tropas y gracias a una buena táctica aérea, donde bombardearon varias posiciones estratégicas de sus enemigos, Estados Unidos consigue recuperar Seúl y la parte del sur. Aunque los dos países estaban en el territorio que inicialmente habían dividido en 1948, aún continuaban en guerra y en ocasiones se daban algunos enfrentamientos, sobre todo por aire de pilotos y aviones de un bando y de otro. Pero en 1953, un nuevo presidente llegaba a la Casa Blanca. Esta vez, Eisenhower tenía la idea clara de acabar con la guerra de una vez por todas, por lo que en julio de 1953 formaron un armisticio y se creó la zona desmilitarizada, y justo en el paralelo 38, donde lo convirtieron en una franja de seguridad entre los dos países con 238 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Consecuencias de la guerra. Hubo grandes consecuencias para todos los participantes en esta. Primero fue la muerte de centenares de civiles y militares, con un número aproximado de 3 millones de personas, donde 1 millón eran soldados coreanos y 44,000 eran soldados americanos. Tras la aparente culminación de la guerra, mediante un tratado de paz que firmaron ambos bandos, se generó un estado de alerta continuo entre las dos naciones, el cual perdura hasta la actualidad, y la desigualdad política entre las dos Coreas.
Después de esto, las dos Coreas tuvieron que rehacer sus países como fuera y fue cuando ocurrió el milagro del río Han, en Corea del Sur, que es básicamente la evolución económica brutal que ha tenido el país y de cómo ha llegado a estar desde la época de 1953 hasta ser uno de los países más punteros hoy en día. En conclusión, la guerra de Corea no tuvo un ganador, solamente se recurrió a firmar el armisticio con el fin de que la guerra no fuera más fatal de lo que ya había sido, porque Estados Unidos amenazaba con el uso de armas nucleares. Pero en la actualidad, estos dos países todavía tienen distintas diferencias y no existe un tratado de paz que finalice con la tensa relación política que hay entre las dos naciones.